El pueblo mapuche dejó de estar prácticamente de rodillas o insubordinado y empezamos un proceso de antagonismo y de confrontación. Su voz llama la atención, su nombre despierta total interés. La CAM efectivamente tiene ya una experiencia de lucha de más de 20 años. Héctor Yaitul, el hombre que hace unos días llamó a la resistencia armada en la macrozona sur. A veces esta imagen que ponen acá del tipo duro, digamos, yo lo que he visto es a un militante de causas sociales, hoy día la de su pueblo mapuche, ayer de la lucha contra la dictadura y el retorno de la democracia, digamos. Un puzzle cuyas piezas recogimos de su entorno, amigos cercanos, pero también adversarios, como el fiscal Mario Elgueta, quien sufriera un ataque el año 2008, por el cual Yaitul fue condenado a pena de cárcel. ¿Se puede hacer una correlación entre la llegada de Héctor Yaitul a la macrozona sur con el aumento de la violencia en la zona? Quiero ser muy responsable en esta respuesta. No tengo ninguna duda que a partir de esa fecha dio un giro en lo que significó las situaciones violentas de ocurrencia en la zona de Arauco. No tengo ninguna duda. ¿Quién es? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo se convirtió en la cara visible de la CAM y el conflicto mapuche? Mari Mari Pupeñí, Mari Mari Pulambien, Mari Mari Compuché, Incheta Héctor Yaitul Carrillán Capiñén. Fue en España en octubre de 2018. Héctor Yaitul frente a estudiantes madrileños, más de una hora de definiciones, una aproximación a la figura del polémico hombre que llamó a la resistencia armada en la Araucanía. Valoramos todos aquellos esfuerzos que tiene la gente en que nuestros mapuches no se avergüencen de su condición mapuche, partiendo por ahí y recuperar lo propio. No es fácil conseguir que hable el entorno de Héctor Yaitul. Varios desistieron, otros le pidieron su autorización, pero él les recomendó que no dieran entrevista. Sal a la derecha hacia ruta R525. Hola, Richard, qué gusto. Un gusto igual. Por suerte no nos pilló la lluvia. Mira, Héctor Yaitul lo conocí en el 2008, cuando asesinaron a Matías Catrileo. Héctor siempre él explica el porqué ellos se levantaron como organización. Desde su medio de comunicación local, Richard tomó contacto con Yaitul. El tiempo se encargaría del resto. Esto como que te hace un recorrido de toda la historia y cómo las comunidades han sufrido durante todo ese proceso de negación, de violación, de asesinato, de despojo. Para Richard, ahí está la clave para entender a Yaitul como cara visible de la resistencia mapuche durante tantos años. No es solo el mensaje, es la forma de comunicarlo. Queramos o no, las universidades, el hecho de que tú estudies, te genera y te entrega herramientas. Y obviamente el momento de poder tú tejer una palabra, tejer un discurso, evidentemente lo entregas de mejor forma, llegas de mejor forma, convences. El Héctor entró el 87, el mismo año que yo entré. Yo venía de Valdivia, él venía de Temuco. Era un compañero afable, buen compañero, buen estudiante de trabajo social, discreto, pero también buen amigo, digamos. 20 años tenía el entonces demócrata cristiano Norberto Díaz, actual presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo de Chile, cuando conoció al hoy vocero de la CAM. Ambos estudiaban trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso. Y él era un militante de la izquierda opositora a la dictadura. Él era un militante de las protestas, un militante de las convocatorias a trabajar para que la dictadura cayera, digamos. Él era un militante de la izquierda. ¿De qué partido? En ese tiempo yo lo vinculaba a él al Partido Comunista, después él se vinculó a la Juventud Rebelde, al Frente Patriótico.
Yaitul estuvo 4 años en la quinta región. Dicen que lo marcó para siempre. En Valparaíso él la pasó mal, digamos, como militante de la izquierda. Estuvo preso en la cárcel de Quillota un par de meses. Fue víctima de apremios ilegítimos, de tortura. Eso ha sido acreditado ante los tribunales y ante los organismos de derechos humanos. Norberto Díaz atestiguó en la causa que terminó indemnizando a Héctor Yaitul en 12 millones de pesos por las torturas que sufrió en la cárcel de Quillota en los años 80. Abandoné todo, abandoné el marxismo y me someta a reconstruir y a buscar en lo mío, en mi pueblo, y desde ahí buscar, digamos, el sentido a la vida revolucionaria mapuche. Las consecuencias de ese giro están a la vista desde 1997, año del primer ataque de la coordinadora Arauco Mayeco a camiones de Forestal Arauco. Héctor, ¿qué dice Héctor? Ya, por favor. Soy un preso político a contar de hoy día nuevamente. Señores, esta es la política del Estado chileno que reprime al pueblo mapuche. Su desfile por tribunales tiene varios capítulos. Algunos no solo cambiaron su vida, también la de otros. No tengo ninguna duda que todos los disparos estaban destinados a matar a la gente que estaba dentro de los vehículos. A nosotros en este caso. Es la evidencia más contundente del ataque armado perpetrado anoche. Recuerdo que se bajaron funcionarios del GOPE que iban en el primer vehículo y apenas se bajaron, inmediatamente sentimos los disparos. Cayó un funcionario, es lo que recuerdo de ese momento, cayó inmediatamente un funcionario algo herido. Los funcionarios policiales fueron internados anoche en el Hospital Regional de Concepción con heridas de carácter grave. En ese entonces, el fiscal Elgueta investigaba precisamente a la coordinadora Arauco Mayeco. Su comitiva venía de prestar apoyo a las víctimas de un ataque incendiario cuando el viaje fue interrumpido en Puerto Choque. El primer disparo que yo siento y que veo el fogonazo a muy poca distancia, me cerró la puerta. El apoyacabezas de la camioneta, de mi asiento, quedó perforado por todos lados. Yo tengo la certeza que si ese detective a mí no me agacha en el momento en que logró hacerlo, que me toma el chaleco y me tire hacia abajo, esos disparos que llegaron al apoyacabezas habrían llegado directamente a mí. Y lo más probable es que no te estaría contando esta historia. Héctor Yaitul y otros 3 comuneros fueron condenados por homicidio frustrado contra el fiscal Elgueta. Esta es la política del Estado que persigue a los mapuches. Que lograron situar el teléfono de don Héctor Yaitul en el mismo perímetro. Recuerdo claramente una grabación incluso donde este caballero hablaba con coautores del delito luego del delito, no más allá de 2 minutos después. Me molesta la utilización de la situación que afecta al pueblo mapuche para otros objetivos. Y en este caso, teniendo no solamente la calidad de víctima, sino que el conocimiento de lo que el daño que le han hecho personas como el señor Yaitul a esta situación, creo que es injusto que la gente no sepa quién es efectivamente. En prisión, Yaitul hizo noticia por una huelga de hambre que obligó a intervenir al gobierno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también a la Iglesia. Entendía que la muerte de alguno de ellos habría sido un desastre, en todo sentido, humano, familiar, social, y conversé mucho con él. Lo fui a ver a la cárcel varias veces, conversamos largamente. La huelga duró 86 días, pero el nexo entre Yaitul y el arzobispo de Concepción no terminaría ahí. Un capítulo por muy pocos conocidos, pero que ya le contaremos. Antes es necesario hablar del funcionamiento de la CAM sin su líder, los 5 años y un día que Yaitul estuvo preso. En tema mediático, de hacer vocería, evidentemente la CAM ahí bajó su vocería, no había una persona, una figura
estable, hablando, tirando el discurso, sino desde ese entonces la CAM solo salían comunicados públicos, más no vocería. Hace poco llamó a la resistencia armada en la macrozona sur, algo que sorprendió a muchos, no a quienes lo conocen. O sea, el discurso claramente es el que se ha mantenido hasta el día de hoy, que es el tema de la recuperación territorial, de recuperar el territorio antiguo de las comunidades mapuche y bueno, y el proyecto político que tiene la CAM, que es el control, o sea, no recuperar el territorio, pero no por las instituciones legales del Estado, sino en este caso por el control territorial, que significa que las comunidades tomen posesión del territorio. Él tiene un pasado, en este caso, violento, que no solamente está circunscrito a lo que ocurrió conmigo o como ocurrió con el grupo de nosotros, sino que es anterior. Por incendiado, libre de combustión. 4 atentados incendiarios se adjudicó la CAM tras el llamado de Yaitul. Aún así, hay quienes creen que se trata de una posición política más que una declaración de guerra. Si realmente la coordinadora Arauco Mañeco hubiera tenido armamento para los atentados, tantos atentados que se le adjudican, no me digan que en 27 años no iban a pillar nada. Y hasta el día de hoy no han pillado nada a serio. En una oportunidad incluso encontramos en un ingreso a un sector del lago Yeuyeo una casa que estaba escondida dentro del bosque, al lado de la comunidad. Y en esta casa encontramos explosivos, armamento, y cuando me refiero a armamento, me refiero a un fusil M16, municiones, y había planos incluso de una tenencia. Prefiero ni siquiera comentar qué unidad policial era, pero era una unidad policial de la zona. Yaitul se ha opuesto a negociar con todos los gobiernos y es que no solo quiere recuperar tierras, lo que busca es la autonomía del pueblo mapuche. Que con aquellos que no se plantean en esos términos, no tenemos buena relación. Hay una postura en estos grupos de control territorial y yo creo que para ellos vulneramos el control territorial. ¿Qué tan flexible es la muñeca de Héctor Yaitul? ¿Respondería a un llamado al diálogo? ¿Es la persona indicada para sentarse a la mesa? Siempre he dicho, tanto él como desde la CAM, que ellos en algún momento se pueden sentar a conversar con el gobierno, con el Estado, pero con las problemáticas de base, las problemáticas de fondo sobre la mesa. Mientras eso no suceda, es imposible. Creo que debe analizarse la historia completa. La de don Héctor Yaitul no se inicia este año, ni el año pasado. Todo eso debe analizarse para ver y evaluar la calidad de una persona como interlocutor. En lo que me corresponde a mí, en un par de ocasiones llevé mensajes al Ministerio del Interior, como la vocería al Secretario General de Gobierno, para señalarle la voluntad de sectores de la CAM para dialogar, lo cual nunca sucedió. En los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, en los dos. Él tiene un anhelo de un gran diálogo nacional de mucha profundidad del pueblo mapuche con el Estado de Chile. Yo pienso que ha faltado esa capacidad de magnanimidad, de grandeza, para poder hablar al respecto. Importante fue el rol del arzobispo de Concepción para que Yaitul depusiera su huelga de hambre en prisión, pero también lo fue para que saliera de la cárcel en 2015. Tanto los informes de Gendarmería como los tribunales le permitirían a él salir durante el día si encontraba un trabajo. Me llamó la familia Yaitul para ver si los podía ayudar, porque se le cerraron todas las puertas. Y yo ahí encontré una injusta discriminación. Fernando Chomalí le ofreció trabajar en el albergue de la iglesia, aprovechando su formación como trabajador social. Si la autoridad judicial cree que una persona está capacitada para salir y encontrar un trabajo, yo no veo ningún motivo para no dárselo, porque una cosa es la justicia y otra cosa es la venganza. Tras cumplir condena, Héctor Yaitul volvería a ser detenido en más de una ocasión, la más resonada en 2017 en la denominada Operación Huracán.
¡Viva la lucha del pueblo mapuche! 25 días de prisión preventiva que terminaron cuando se demostró que las pruebas en su contra eran parte de un montaje de carabineros. A día de hoy son 9 las causas judiciales que lleva el Ministerio del Interior en contra de la CAM y su vocero por ataques ocurridos entre los años 2019 y 2020. Si existe una violencia que se antepone a esta, es una violencia absolutamente legítima. Nosotros lo planteamos en esos términos, ¿ya? Pero esta es una violencia enmarcada, muy acotada en el ámbito de la autodefensa y la resistencia. ¿Es el camión suyo o no? Sí. Héctor Yaitul Carrillanca no es el único ni tampoco el máximo líder de los grupos radicales mapuche. Sí es el más visible de todos, un rostro y una voz que incomodan a la clase política, atemorizan a muchos y atraen a otros, protagonista de un conflicto que está lejos de llegar a su fin.